Masejet Babakamad Afkuf Yudzain Amud Alef 117a, pero comenzamos las últimas 15 líneas del daf anterior. Dice la Mishnah: Hagozel Sadeh Mechavero Venetalu Amasikin Im Makat Medinahi Omer Lo Areshel Jalefaneja Im Mahamat Gazlan Hayab Lehamid Lo Sadeh Ajer. Nos dice la Mishnah lo siguiente: una persona que roba un terreno, una tierra de su compañero. Por decir, el dueño de la tierra se llama Shimón, viene Leví y le roba la tierra a Shimón. O sea que Leví es un gazlán, ¿sí? Después vienen los masikim. ¿Qué son masikim? Son oficiales del rey que también roban las tierras de sus dueños. Entonces vienen los masikim estos y le roban la tierra ¿a quién? Al ladrón, a Leví, ¿sí? En este caso la halajá es la siguiente: si es un golpe general, o sea que estos masikim le están robando a muchas personas, ¿sí? Pues en este caso el gazlán, o sea Leví, le puede decir al dueño: mira, me lo quitaron, pero ahí está tu tierra, agárrala, ¿sí? Sin embargo, si estos masikim se lo quitaron al gazlán, a Leví, por el gazlán, por culpa del gazlán, no es algo general que le hicieron a muchos, sino se lo hicieron a él por él. Vamos a explicar esto más adelante, cuál es el caso exactamente. Pues en este caso, el gazlán, o sea Leví, está obligado a darle a Shimón una nueva tierra, un nuevo campo. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Amar Rav Bar Yitzchak, man de tani masikin lo mishtabesh, o man de tani matzikin lo mishtabesh. Man de tani matzikin lo mishtabesh, dichti bematzor ubematzok. ומנדתני מסיקים לא משתבש דכתיב יירש אצלצל ומתרגמינן יחסה נינה סקאה. Dice Rav Bar Yitzchak que hay dos versiones cómo llamarle a estos oficiales del rey que robaban y quitaban las tierras de sus dueños, ¿sí? La versión de nuestra Mishnah es masikin, ¿sí? Y efectivamente esa es una versión. Pero hay una segunda versión, nos dice Rav Bar Yitzchak, que no se llama masikin con samach, sino con tzadik, matzikin. Dice Rav Bar Yitzchak, según ambas versiones son correctas, la idea es la misma. Porque matzikin viene del pasuk, bematzoru bematzok, que viene de sufrimiento. Sí, efectivamente estos matzikin causan sufrimiento porque le quitan la tierra. Sí, y masikin también viene de la palabra, del pasuk yaresh atzelatzal, que está hablando que de las langostas. Y la traducción de langostas en arameo, ¿cuál es? Saka'a. ¿Sí? Entonces, masikim viene de Saka'a. ¿Por qué? Porque las langostas roban la comida del campo. Entonces, también se les llama a ellos masikim porque son como langostas. O sea, la idea es la misma. Ya sea que dices la versión masikim o de que dices matzikim, ambas la idea, aunque son diferentes palabras, la idea, ambas son correctas porque la idea es la misma. Sigue diciendo la Gemara: אם מחמת הגזלן חייב, איך ידמי? אילי מה דעה נשואה להרעה בידי ולא הנשואה כולי הרעתה, המרשע שמת מינה. אם מכת מדינה היא וכולי, היא לא צריכה דאחווה אחוויה. Escuchen bien. ¿Qué mencionamos en la Mishnah? Que no quedó tan claro, mejor dicho, di una explicación, pero la Gemara ahorita va a tumbar esa explicación. Mencionamos en la Mishnah que si los masikin estos le quitaron la tierra ¿a quién? Al gazlán, al Leví. Pues en ese caso sí fue algo general, que se metieron con muchos campos, pues en ese caso Leví no tiene por qué pagarle a Shimón una nueva tierra, sino le puede decir: mira, aquí está, esta es la que te robé, aquí la tienes, agárrala. ¿Sí? Sin embargo, nos dice la Mishnah, y cito: Ve'im mahamata gazlan hayav la'amid lo sadeh ajer. Y si fue o sea, si los mesikim se la quitaron por el gazlán, ahí el gazlán Leví sí está responsable en darle a Shimón una nueva tierra. Dice, ¿cuál es el caso? No entiendo, ¿cuál es el caso? ¿A qué es lo que te refieres? Si te refieres es que la agarraron por el gazlán, ¿a qué se refiere? Que estos mesikim en verdad no le quitaron a nadie. Solo al gazlán fueron y le quitaron esa tierra. Y el hecho que se lo quitaron solo al gazlán, le quitaron solo esa tierra, podemos deducir que ¿por qué lo hicieron? Porque querían robarle al gazlán. Los mesikim querían quitárselo ¿a quién? Al gazlán. Entonces fue por el gazlán. Y en este caso nos enseña la Mishnah de que ahí sí el gazlán tiene que responder por la tierra, por esa tierra que le quitaron, y tiene que darle otra a Shimón. Si esa es la explicación, no me cuadra.
Porque no necesitas decirlo, eso es la Mishnah. El hecho que la Mishnah ya me dijo que cuando es un robo general a muchas personas no hay que pagar, podemos deducir que si fue particular a él, sí hay que pagar. No es necesario mencionarlo, podemos deducirlo. ¿Qué es lo que lo viene a enseñar la Mishnah en esta parte? Dice la Gemara, ¿sabes lo que te viene a enseñar la Mishnah en esta parte? Otra cosa. Ve'ima hamata gazlan. Hayab le'amido sadeajer, ¿qué se refiere? Escuchen bien a qué se refiere. No se refiere cuando Leví robó la tierra y después los mesiquim se la robaron a él. No, porque eso ya lo deducimos de la primera parte, que si él robó la tierra, Leví robó la tierra y los mesiquim se lo quitaron nada más a él, ¿ya está qué? Está allá porque fue por él. Lo deducimos eso de la primera parte. ¿Qué es lo que se refiere la Mishnah a decirnos ahí? Se refiere a decirnos cuando Leví no robó la tierra de Shimón, sino nada más escuchó que están viniendo los oficiales. ¿De quién? Del rey, y quieren agarrar y quitar tierras de las personas. Y vino Leví, no robó la tierra de Shimón, le dijo, mira, quiero que sepas que Shimón tiene una tierra muy bonita y se encuentra allá. Informó, lo que se llama básicamente moser, una persona que informa, que sugiere algo. Le dice a los oficiales el delator, ¿sí? Le delata a los oficiales del rey, mira ahí, quítasela ahí. ¿Sí? En este caso es que nos dice la Mishnah que ¿qué? Que el gazlán, no es gazlán, en verdad, porque nunca la robó, pero es considerado gazlán por lo que causó, ¿sí? Este Leví tiene que pagar. ¿Por qué? Porque él delató, él fue el que informó, ¿sí? Eso es lo que se refiere a la Mishnah en la última línea. Otra versión, y por ende otra explicación, Lishna harina jamemaskinan que gon de anasua of de kuhavim veamri le ajavuye arate veach veau bahadayu. Otra explicación es una segunda versión que en verdad efectivamente Leví sí le robó el campo a Shimón, ¿sí? Y después vinieron los mesiquim con Leví y le dijeron, muéstrame tus campos. Y él podría mostrarles sus propios campos y podría haberle ocultado el campo que él había robado. Y en vez de eso le mostró a los mesiquín, ¿cuál campo? El que robó. Y se lo quitaron. El hecho aunque viniera un general y todo, el hecho que le preguntaron, demuéstrame tus campos, y él podría haber ocultado ¿cuál? El campo que robó, y aún así, en vez de ocultar lo que dijo, este es el mío, y por eso le quitaron eso, por eso es que va a estar Hayab, y eso es lo que nos enseña la Mishnah. Y la Gemara trae una historia respecto a un moser, ¿sí? Moser es la primera explicación, ¿sí? Hau gabra de Achve, Acaria de Jité de Beresh Galuta, Ata le Kameh de Rav Nachman, Haiver Rav Nachman le Shalume, Yati Rav Yosef Ajore de Rabuná Barjía, Yati Rabuná Barjía, Kameh de Rav Nachman, Amale Rabuná Barjía le Rav Nachman, Dina o Kenasa, Amale Matnitinhi, Detnan, y Mahamata Gazlan Hayab le Amido, y Mahamata Gazlan Hayab le Amido Sade, Veokimna de Achve Ajavuye. Batar de Nafak, Amale Rav Yosef le Rabuná Barjía, Mainaf kalahmina y Idina Iknasa, Amarle Idina Gambrina Mine Iknasa, lo Gambrina Mine. La Gemara trae una historia, escuchen esta historia. Había una persona que le mostró a los masikim, ¿qué son los masikim? Otra vez, los oficiales del rey que vienen y roban y quitan tierras de las personas, expropian, sí, expropiadores. No es expropiadores porque expropiadores son personas que quitan pero pagan. Aquí son normalmente. Estamos hablando de los que roban, llamémoslo así, ¿sí? Vino una persona y le enseñó a los masikim las bodegas de trigo que estaban en la casa del Resh Galuta, del líder exilarca, del líder de la generación, ¿sí? El presidente de la comunidad. Bueno, vinieron los masikim cuando se enteraron que está ahí porque esta persona le delató, ¿sí? Ya vemos quién es esta persona, digamos que fue Leví. Leví vio que los mesiquim están viniendo, le dijo, mira, aquí hay unas bodegas ¿de qué? De trigo en la casa ¿de quién? Del exilarca. Bueno, ¿qué pasó entonces? Ellos fueron y le quitaron al exilarca, le quitaron las bodegas. Estos mesiquim le quitaron las bodegas. Bueno, fue enfrente de Rav Nachman para saber si tiene que pagar, no tiene que pagar, lo obliga a pagar. ¿Qué hace? Rav Nachman lo obligó, ¿a quién? A Leví, a pagar. ¿Por qué? Por lo que delató. ¿Sí? Comenta la Gemara que estaban sentados Rav Yosef atrás de Rabuná Barjía
Y Rabuná Barjillá estaba enfrente de Rab Nachman, ¿sí? Cuando escuchó esto, entonces le dijo Rabuná Barjillá, le dijo a Rab Nachman, esto que tú me acabas de dictaminar que Leví tiene que pagar, ¿así es la ley? O en verdad la ley no es así, pero tú lo hiciste como una multa, ¿sí? Quiero saber si la ley es así, o en verdad la ley no es así, pero tú quisiste multar, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya había delatado, Leví había delatado varias veces anteriormente, y por eso lo quisiste multar, pero la ley no es así. Esa es la duda que le preguntó Rabuná Barjillá a Rab Nachman. Quiero saber si la razón que tú le obligaste a pagar es porque así es la ley, o porque lo quisiste que multar. Le dice Rab Nachman a Rabuná Barjillá, ¿cómo? Está en nuestra Mishnah. ¿Qué vimos en nuestra Mishnah? Que si vinieron los Mesiquín y le quitaron al Gazlán una tierra por el Gazlán, en ese caso obligamos al Gazlán a ¿qué? A pagar, porque no fue algo general. Y explicamos que en verdad no se refiere, sino a qué se refiere esta última parte. La primera explicación que es de Ahba Jabuye, que en verdad el caso es que Leví nunca al Gazlán lo robó. En verdad no es que lo robó, sino Leví lo único que hizo que es, le dijo a los Masiquí, mira, Shimón tiene unas tierras. O sea que lo único que hizo Leví que fue moser, delatar. Lo único que hizo fue delató, nada más. Y aún así está escrito que en este caso que delató tiene que pagar. Entonces, si está escrito en la Mishnah, vemos que no es una multa particular mía, porque si no, no hubiese estado escrito en la Mishnah. ¿Qué tú me preguntaste? Tú, Rabuná Barjillá, le preguntaste a Rab Nachman, ¿sí? Si así es la ley o es una multa particular mía que le estoy dando por un cálculo mío. Está escrito en la Mishnah, en este caso, que es moser que delató que tiene que pagar. Vemos que que es ley y no es una multa. Después que salió Rab Nachman, le pregunta a Rab Yosef a Rabuná Barjillá, ¿qué te importa a ti si es ley o si es qué? O si es multa. Tiene que pagar, ¿qué importa? Ley o multa, tiene que pagar. ¿Qué te importa si es una ley o una multa? Por sí tiene que pagar. Le responde Rabuná Barjillá a Rab Yosef, no. Si es una ley, pues podemos aprender de este caso a otro caso. Si es una multa, ¿sí? Pues nada más en este caso, ¿por qué? Porque una multa, porque puede ser que muchas veces delató o algo así, pero no podemos aprender de este otro caso. Entonces, por eso es importante saber. O sea que cuando es multa, acabamos de decir ahorita, no se puede aprender de esto a otro lado. Sí, así acabamos de decir. Bien, la Gemara le pregunta, ¿de dónde vemos algo así? Uminat hembra de Meknasa, lo gambrinan. ¿Cómo sabemos que cuando es multa no puedes aprender de qué? De ella hacia otro caso. De Tania, dice la Gemara, te voy a decir dónde lo aprendemos, de una varita. Barishona yu ombrim hametame veamenasej. Hazru lomar afa medamea, hazru in, lo hazru lo, maitama, la mishum de knasa u knasa lo gamrina mine. Lo, meikara sabre lefsed merube, hasheshu, lefsed moat lo hasheshu, levasof sabre, lefsed moat nami hasheshu. La Gemara intenta decir que la fuente, otra vez, estamos buscando una fuente que si es knas, lo gamrinan mine. No podemos aprender de eso a otro caso, ¿sí? ¿De dónde lo aprendemos? Dice la Gemara, te voy a decir dónde lo aprendemos, de una varita. La varita dice lo siguiente. Una persona, dice la varita, al principio, los jajamim decían que una persona que impurifica lo puro de su compañero, por decir, Leví se acerca e impurifica las frutas puras, ¿de quién? Un segundito. Sí, las frutas puras de su compañero, por decir de Shimón. Un segundito. ¿A qué me refiero? Sí, que purifica la terumá, por decir. ¿Sí? Shimón tiene terumá, tehorá, y viene Leví y se le impurifica. ¿Sí? ¿Y qué pasa si se impurifica? Hay que quemarla, no hay lo que hacer con eso. O cuando viene Leví y menasej, el vino de Shimón. ¿Qué es menasej? Lo usa para idolatrar, para bodazará. En estos casos, ¿hizo un daño físico en el vino o en las frutas? ¿En la terumá? No. Es algo espiritual, llamémoslo así. ¿Sí? Y por lo tanto, ya que enes de kamnikar no es reconocible un daño físico, por lo tanto, no puedes obligar, según la ley, a pagar. Pero aún así, al principio decían de que en este caso hay que pagar ¿por qué? Multa. Knas. Sigue diciendo la varita, después adicionaron y decretaron que hay un tercer caso que también que hay knas. ¿Cuál es el tercer caso? Medamea. ¿Qué es medamea? Cuando se mezclan frutas puras con frutas, cuando se mezclan frutas
de julín puros con frutas de teruma. ¿Sí? Ahorita en este caso, si se mezclaron, no hay solución. ¿Cuál es la solución? Que se lo coma todo ¿quién? El Cohen. ¿Sí? Después dice la baraitá, agregaron que también en este caso, a pesar que no es un daño reconocible, agregaron que también aquí hay multa. Dice la Gemara, podemos deducir que únicamente después cuando vinieron, decretaron y agregaron, es cuando metimos el tema de medamea. Pero antes mantuvimos nada más que hay knas únicamente en metamé y en menasej y no en medamea. ¿Por qué no? ¿Por qué no aprendes medamea de metamé y menasej? Respuesta, aquí vemos, porque como es knas, no se puede aprender. Y solo cuando vinieron y lo agregaron y decretaron, ahí es cuando lo pudimos aumentar. Vemos entonces que de knas no podemos aprender. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba. Dice, en verdad puede ser que de un knas, si también hay un dictamen que es una multa, se puede aprender. Y la razón que aquí, al principio, no aprendieron medamea junto con metamé y menasej, y solo después lo agregaron, ¿sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Porque puede ser que toda la multa que estaban dando es cuando causaste un daño grande. Como por ejemplo metamé, impurificaste la terumá de tu compañero. Es un daño grande. No se pueden usar ¿qué? No se pueden usar ¿qué? Esas frutas. En absoluto, porque este terumá se impurificó. ¿Sí? Sin embargo, igualmente el yain. Cuando agarras vino y lo haces menasej para bodas dará, no se puede tener provecho en absoluto. Es un daño grande. Efsed merupé. A diferencia de cuando tú haces medamea, ¿qué es medamea? Cuando mezclas frutas de julín tahor puras con frutas de terumá, no se pierde completamente. Se lo puedes dar a quién? Al Cohen. Entonces, aunque es más barato, hay un efsed, pero es un efsed muat, no es un efsed merupé. Entonces, por eso ahí no aplica la multa. Y después agregaron también eso. Pero en verdad puede ser que de knas a knas sí se puede aprender. Y repito, y la razón que no pudiste aprender entonces medamea de metamé y menasej es porque era efsed muat nada más. La Gemara sigue intentando. Eini והתני אבוה דרבי אבין, בראשונה היו אומרים המטמא והמדמע, חזרו לומר אף המנסך. חזרו אין, לא חזרו לו. מה היא טעמה? למה משום דלא גמרינא מקנסה? לא. מעיקרא סברי כרבי אבין, ולבסוף סברי כרבי ירמיה. מעיקרא סברי כרבי אבין, דאמר רבי אבין, זרק חץ מתחילת 4 לסוף 4, וקרע שיניים בהליכתו פטור. שהרי עקירה צורך הנחה היא, ומתחייב בנפשו. ולבסוף סברי כרבי ירמיה, דאמר רבי ירמיה, משעת הקבעה כניה, ויחייב לממון, ומתחייב בנפשו לו, ועד שעת ניסוך. La Gemara intenta traer una prueba de una nueva baraita. ¿Sí? Tú me acabas de decir que aparentemente podemos decir que no tenemos prueba todavía, y por ende podríamos decir que sí se puede aprender de knas a knas. Dice, no, aparentemente no se puede. ¿Sabes por qué? Porque tengo otra baraita. ¿Sí? La baraita la dice el papá de Rabbi Avín. Dice así la baraita. No es una baraita, pero así él enseñaba. Al principio decían que metamé y medamea, ¿qué es metamé otra vez? Cuando una persona impurifica la terumá de su compañero. ¿Y medamea qué es? Cuando mezcla julín con terumá. ¿Sí? O sea, al principio dice aquí, Abúa de Rabbi Avín decía que al principio metamé y medamea, el que causó eso, tiene que ¿qué? Si Leví le causó eso a Shimón, tiene que pagar, a pesar que no hay un daño físico, aún así lo multamos. Después vinieron Jajamim y agregaron que también ¿qué? Menasej. Dice la Gemara, ¿por qué después? Mashma que solo cuando vinieron después se agregaron menasej, ahí es cuando aumentaron la multa también por menasej, pero antes de que lo habían agregado y lo habían dictaminado, nada más había metamé y medamea y no hubiésemos aprendido menasej de metamé y medamea. ¿Por qué? Aparentemente porque son knas y de knas no puedes aprender para otro caso a pesar de ser similar. Dice la Gemara, no. En verdad puede ser, también aquí no hay prueba, en verdad puede ser que efectivamente de algo que es knas sí se puede aprender. Entonces ¿por qué aquí Abúa de Rabbi Avín tuvo que decir que solo después agregaron y aumentaron menasej y sin eso no lo hubiésemos aprendido de qué? De metamé y medamea? Te voy a explicar por qué. Al principio opinaban como Rabbi Avín y después opinaron, y al final, que por eso tuvieron que decretarlo de nuevo, opinaron como ¿quién? Como Rabbi Yirmía. ¿De qué Rabbi Avín y qué Rabbi Yirmía? Escuchen bien. Como ya hemos visto anteriormente varias veces, la regla de Kamle de Rabbamine. Cuando una persona tiene pena de muerte y tiene que pagar dinero también por la misma acción, tiene la pena de muerte y está exento de pagar.
Viene Rabbi Abin y nos enseña lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que en Shabbat tira una flecha en Reshut Harabim? Para que haya transgresión de la Torah y consecuencia de pena de muerte, tiene que ser en Reshut Harabim, en propiedad pública, ¿cuánto? 4 amot, ¿sí? Que son 2 metros, cada más medio metro aproximadamente. Tiene que haber muy bien akirá y anajá, despegue y aterrizaje, ¿sí? ¿Qué pasa si en la mitad, cuando tiró la flecha, en la mitad pasó por la ropa de su compañero, ¿sí? Y la rompió? O sea, que el que tiró la flecha ahorita tiene 2 problemas. Pena de muerte, ¿por qué? Porque después de 4 amot hay pena de muerte por Shabbat. Y también ahorita hizo un daño monetario, que le rompió, ¿qué? Le rompió la ropa. ¿Qué hace en este caso? Nos dice Rabbi Abin, está patur. Kamle de Rabamine. Está patur de pagar por el dinero. ¿Por qué? Porque tiene, ¿qué? Pena de muerte. Ahorita fíjense bien. ¿Cuándo recae la obligación de pagar? Cuando rompe la ropa del compañero. Sí, vamos a decir que en la mitad del vuelo. En la mitad del vuelo de la flecha. ¿Y cuándo recae la obligación de Shabbat? Akira veanajá. Cuando aterriza después de los 4 amot, o sea, después. No es el mismo momento. O sea, ¿por qué hay que hablar de Rabbi Aminé? Opina Rabbi Abin, te voy a explicar por qué. Porque aquí hay toda una acción grande. Para tú tener esta anajá, para tener esta aterrizada después de 4 amot, necesitas que la akira. Entonces todo es una acción grande. Y por lo tanto consideramos toda esta acción como si fuese pena de muerte. Y por ende, si en la mitad hubo una obligación de pago, el pago queda exento. ¿Sí? Y por lo tanto, aquí también, ¿qué pasa en el menasej? Que es el caso que se agregó, ¿sí? Que después se lo agregaron. Menasej, ¿sí? ¿Cuándo es que viene la pena de muerte? ¿Sí? ¿Cuándo es que recae la pena de muerte? Sí, Menasej. Ahorita Menasej, él le hizo el nisuj a su compañero, al vino de su compañero, entonces robó. Entonces tiene que pagar al compañero también. Pero también si lo hizo para bodas dará, ¿qué tiene él? Menasej es para bodas dará. Entonces, ¿qué tiene? Pena de muerte. Ahorita, ¿cuándo él, sí? ¿Cuándo recae la obligación de pagar a su compañero? Desde el momento que, ¿qué? Que lo levantó, que se lo quitó, ¿sí? ¿Y cuándo recae la pena de muerte? Cuando hace el nisuj. Si no es el mismo momento. Entonces, ¿hay quien le mine? Aún así hay quien le mine. ¿Por qué? Porque ya que la levantada es necesaria para poder hacer el nisuj, lo vemos todo como una misma acción y todo lo que pasa ahí es junto. Según Rabbi Abin así saldría. Y por lo tanto, ¿debe pagar o no debe pagar a su compañero? No debe pagarle. Entonces, por eso en la primera parte, por eso al principio, no en la primera, por eso al principio decían que únicamente en Medamé y Medamé hay knas. Pero en Menasej no hay knas, porque hay que hablar de Ramine. ¿Sí? No porque no aprendemos de knas a knas, puede ser que sí aprendemos. Y la razón que aún así Menasej queda exento de dinero es porque vamos como Rabbi Abin, que hay que hablar de Ramine, está exento de pagar. Después agregaron Menasej porque se retractaron y dijeron no opinamos como Rabbi Abin. Si no opinamos como ¿quién? Como Rabbi Irmía. ¿Qué opina Rabbi Irmía? Que ya que levantó el vino que le quitó a su compañero, desde ese momento se obliga a pagar el dinero y el mitjaev ben afshoy, la pena de muerte, ¿cuándo es? Cuando hacen nisujes después, ya que no es el mismo momento, no hay que hablar de Ramine, pues tiene que pagar. Por eso después agregaron eso. O sea, no es que después lo aprendieron, después simplemente se retractaron, que la opinión no es como Rabbi Abin, sino como ¿quién? Como Rabbi Irmía. Por eso es que Menasej no se aprendió al principio y se agregó después. Pero entonces no tenemos una prueba, ¿sí? Que no se puede aprender de un tema de Knas a otro tema. No tenemos una prueba para eso. Seguimos. Rabuna bar Yehuda iklale be abioné. Atale kameh de Raba. Amarle kluma se baleadeja. Amarle Israel shanasu of de kohabim veram amon javero baleadi. Behayavtiv. Amarle adar ufdale mare. De Tania, Israel sheanasuhum of de kohabim veram amon javero patur. Veim natal benatan bayad hayav. La Gemara vuelve al tema de Moser. ¿Qué es Moser otra vez? Un delator. Rabbi Una bar Yehuda fue a un lugar que se llamaba Be Abioni y se encontró con Raba. Le dice Raba, dime algo, ¿te ha llegado una historia al respecto de Moser a ti? ¿Y has dictaminado al respecto? Le dice Rabuna, sí, me llegó un caso, escuchen el caso. Un Israel, un Yehudí, que fue forzado por idólatras fue forzado, escuchen bien, que fue forzado. A veces
Uno es moser sin que sea forzado. A veces uno delata sin que lo obliguen o lo amenacen. En este caso, a un yehudí lo forzaron, idólatras lo forzaron, para que les demuestre las propiedades, los bienes, el dinero de su compañero. Y efectivamente este yehudí, por decir, Shimón tenía bienes, y vinieron idólatras y forzaron a Leví para que delate e informe sobre bienes de Shimón. Y efectivamente lo hizo porque lo forzaron. ¿Y qué fue lo que dictaminaste tú, Rabuná? Dice Rabuná, dictaminé que Leví tiene que pagar por el daño que causó. Tiene que pagar. Le dice Raba, un segundo. Regresa, retracta tu alajá que hiciste. Tienes que retractarte y encargarte de que ¿qué? De que Shimón le regrese el dinero a Leví. El dinero que le obligaste a Leví a pagar, se lo tiene que regresar. ¿Por qué? Te voy a traer una prueba. Porque está escrito en la Baraita que cuando a un yehudí lo forzaron idólatras y él solamente demostró dos condiciones. Lo forzaron y él solo demostró, no dio con las manos. ¿Sí? Lo forzaron y él solo demostró y se lo quitaron a esa persona, está exento de pagar. Sin embargo, si lo forzaron y él agarró el mamón del compañero, si a Leví lo forzaron y Leví se lo quitó a Shimón y se lo dio a los mesiquín, a los idólatras, a esto, ahí ya va a estar Hayab. ¿Sí? Pero en este caso, otra vez, en este caso, ¿cuál es? Lo forzaron, el caso que la historia que está mencionando él, lo forzaron y él solo ¿qué? Demostró. O sea, no puedes obligarlo a pagar. En este caso está ¿qué? Está exento. Sigue diciendo la Gemara Amar Rabá. Imer ame atzmo kenasá benatán beyadami. Dice Rabá, a raíz de lo que mencionamos también, que en un caso que demostró, ¿sí? Pero por su propia cuenta, no por lo que lo forzaron. Sí, vino él y fue donde los idólatras le dijo, mira, esta persona tiene, ve a quitarle. Pero nunca le pidieron, nunca lo forzaron. Aunque solo demostró y no agarró, ahí también es como si fuese que agarró y va a tener que pagar. O sea que, repito, todo lo que mencionamos antes de que está exento es únicamente cuando se cumplen dos condiciones. Lo forzaron y a Leví, y Leví solo demostró, pero señaló, ¿sí? Pero no agarró y se los dio a ellos, ¿sí? Sin embargo, si agarró y se los dio a ellos, aunque lo forzaron, está Hayab. Viene Rabá y nos añade y nos dice que si se lo mostró, pero sin que fue forzado, es como si fuese que se lo dio con las manos y va a estar ¿qué? Hayab. La Gemara trae una historia. Hau Gabra, de Anasuf, de Kohabim, Beach, Beachambra. Beach, Beachambra de Ramari, Bre de Rapinhas, Bre de Rabhazda. Ambrule, Tere, Beamti Bahadan. Dara Beamti Bahada, Yuata le Kame de Rabashe, Patrine. Ambrule Rabbanan le Rabashe, Beatan, y Nasaben Bayad, Hayab. Amalu anemile hija de lo ukme y la ve meikara. Vale, hija de ukme y la ve meikara. Mikle kalia. Eiti verabiabole rabashe. Amarlo anaso shitli pekia amir ze o escola nabim ze o shit lo hayab. Ajá, escriben que donde kai bitre abre nahara. Daikanami de katani hoshet velotani ten shmamine. Se le una historia, ¿sí? Una persona, pongámosle Leví, que vinieron idólatras y lo forzaron, ¿sí? Lo forzaron a que le dé dinero, él no tenía, entonces él que hizo le demostró el vino de Ramari, hijo de Rapinhas, hijo de Rabhazda. O sea, pongámosle, este Ramari es básicamente como el Shimón en las historias anteriores. ¿Sí? Leví le demostró el vino de ¿quién? De Shimón. Después, que ya le demostró, ojo, lo único que hizo Leví es que lo forzaron y demostró. Una vez demostró, lo encontraron, el vino. Le piden los idólatras a Leví, por favor, carga el vino y llévalo con nosotros al rey. En este caso, ¿qué está haciendo Leví ahorita? Cargándolo, está llevando él. Le pidieron y efectivamente lo hizo. Dice, la Gemara fueron a preguntarle a Rabashé y Rabashé dijo que en este caso está ¿qué? Exento. Está exento. Le preguntaron a los amigos Rabashé, pero no me cuadra, porque está escrito en la Baraita que si él lo dio, está que Hayab, y en este caso, ¿quién lo dio? Leví lo dio. Le respondió Rabashé, tienes razón, pero todo eso es que cuando lo agarra y él lo da, lo obligamos a pagar, es únicamente cuando él no lo demostró al principio. Cuando de un principio agarró y se lo dio. Pero aquí que lo demostró, ¿sí? Y ya lo ubicaron ellos, ya como si fuera que ya es de ellos. Si cuando ellos te piden ahorita, dáselo, y tú se lo das, le estás dando algo de ellos ya, porque ya es como si fuese algo quemado ya es de ellos. Sí, por lo tanto en este caso
es diferente y va a estar exento. Le pregunta Rabbi Abba Rabashé, no me cuadra, porque hay una baraita que dice, ¿qué pasa si un anás, qué es un anás? ¿Sí? Un anás es un ladrón, ¿sí? Vino de un Israel, ¿sí? Uno expropiador de estos, ¿sí? Esta gente, le hizo un Israel, Hoshet li, extiéndeme el manojo de paja, este que está aquí, o sea que no pertenece a él, le dice a un yudí, por ejemplo, este Shimón, ese manojo de paja, ¿sí? Y le dice pertenece a Shimón, le dice a Leví, extiéndeme ese manojo de paja, ¿sí? O le dice, extiéndeme ese racimo de uvas, que pertenece a Shimón, y se lo dice a Leví. Y vino Leví y se lo extendió, Hayab, dice la baraita. Dice la Gemara, vemos claramente que inclusive que el anás, el ladrón ¿sí? Está ahí al lado del dinero, le está diciendo, extiéndeme este racimo de uvas, extiéndeme este manojo de paja, y él mismo lo puede agarrar. Aún así, si le dijo a Leví lo agarró, es como si fuese que Leví lo agarró en un principio, por eso está Hayab. Dice la Gemara, no me acuerdo que tú me dijiste antes que el hecho que ya está ahí al lado, ya es como si fuese de él y por lo tanto se lo puede entregar y está, ¿qué significa se lo puede entregar? Si se lo entregó va a estar exento. Vemos aquí que está Hayab. Dice la Gemara, no. Aquí en esta última varita que vemos que está Hayab es cuando el manojo de paja o el racimo de uvas se encuentra en el otro lado del río. Y ahí se encuentra también el Israel. Y el idólatra, ¿sí? Se encuentra ¿en dónde? En el otro lado. De tal manera que, aunque está al lado, le dice, mira, ese pásamelo, pero no puede agarrarlo. Entonces, sin la ayuda del Israel, ¿sí? No puede el gentil, el idólatra ¿sí? No puede venir y agarrarlo él por su cuenta. Por lo tanto, si vino el Israel y lo hizo, está Hayab. A diferencia del caso antes, es cuando ya le enseñó dónde está el vino, el barril, lo puede agarrar el gentil y lo puede agarrar el idólatra. Entonces, cuando él viene y te pide, dámelo, no hay ningún problema. ¿Qué significa? No hay ningún problema. Se lo puedes dar y no vas a estar obligado a pagar. Y te voy a traer una prueba que así es. Porque la última varita que está escrito, no está escrito que el gentil, que el idólatra le dijo al yehudí, tenli, dame, sino extiéndeme. Hoshetli. Dame es cuando tú estás aquí, dámelo, pásamelo aquí. ¿Sí? Extiéndeme es cuando no al caso, extiéndemelo para que pueda llegar. Sabemos que efectivamente el caso de la varita que está Hayab es cuando efectivamente están en los dos lados, diferentes lados del río. Otra historia dice la Gemara, Haushuta de Abu Minzu ala Betre, Hay Amar Dideu, Vaya Amar Dideu, Azal Hadminayu Mesarale Farhagana de Malka, Amara Vaya Jolomar, Anaki Masri Didi Masri, Amaliraba, Bejol que mine, El Amarraba Meshamtina Lea de Maiti Le Bekai Bedina. La Gemara trae, ¿qué pasa si había una trampa para pescar a pescados, sí, a peces, mejor dicho, o para atrapar a qué? A bestias, animales, ¿sí? Y hay dos personas que están peleando. Leví dice, es mía la trampa. Y Shimón dice que ¿qué? Es mío. Están peleando entre los dos. Viene uno de ellos, por decir Leví, y se la entrega ¿a quién? Al Farhaganá. ¿Saben qué es el Farhaganá? Al Farhaganá del rey, el oficial del rey, se lo entrega. Dice Abayé, en este caso, él puede ser como un Moser, porque puede ser que esto a quién pertenecía, a Shimón. Y se lo entregó él a quién, al oficial del rey. Dice, no, aquí dice Abayé, puede decir, Moser, esta persona que entregó, ¿sí? Puede decir, mira, yo lo que entregué algo que pertenece a quién, a mí, no de ti. Todo el concepto de Moser es cuando delato algo de otra persona. Si es mío no hay ningún problema. Si yo estoy peleando entre tú dices que es tuyo, yo digo que es mío. Entonces yo le dije al rey que lo agarre, pero no tengo ningún problema, porque según mi opinión de quién es mío. Sin embargo, Rabba dice, no señor, él no puede decir eso. Todo lo que puede hacer es pelear con él y decir es mío, es tuyo, es mío, es tuyo. Pero venir y dárselo a otra persona, ¿sí? Eso ya es como delator. Y por lo tanto, dice Rabba, que en este caso excomulgamos a Leví hasta que regrese la trampa de las manos del oficial y haya un juicio entre los dos a quien pertenece, entre Leví y Shimón. La Gemara trae otra historia respecto a un Moser. Hau gabra de ave bai achvuye ativna de jabre. Atalakame de Rab, amarle lo tajve ve lo tajve. La tajve ve la tajve. Amarle, mahvina o mahvina. Yatirra kanakame de Rab, shamtele koemine. Kari Rab ilave,
Bana ehulefu shahu berosh kol chutzot keto michmar. Mato. Mato ze kevan shenafal b'michmar en merahamim alav. Afamon sheisrael kevan shenafal b'yadov de kochavim en merahamim alav. Esto es una historia larga. Expliquemos esta primera parte. Historia un poco fuerte. Esta la Gemara, había una persona, la Gemara no dice el nombre de la persona, pero pongamos que el nombre de la persona es Leví, ¿sí? Que quería delatar el trigo, la cosecha de su compañero, por decir de Shimón, ¿sí? Shimón tenía una trigo, cosecha, tenía todo eso, y Leví quería delatar eso, ¿a quién? A los oficiales del rey, para que se lo quiten. Fue enfrente de Rab, esa persona, y Rab le dice: yo te pido algo, no te atrevas a delatar, no te atrevas a informar eso. Le dice 2 veces: no te atrevas, no te atrevas. Le dice esa persona, ese Leví, llamado Leví en el ejemplo, que no, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Dice la Gemara, enfrente de Rab estaba otro jajam llamado Rav Kahana. Y cuando Rav Kahana escucha a ese Leví que está hablando así tan descarado, es que después de que Rab le dijo que no lo haga, él viene y le dice: lo voy a hacer, agarró y le deslocó el cuello de su lugar, la nuca, creo que se dice, ¿sí? O sea, básicamente lo mató. Rab dijo sobre Rav Kahana el pasuk en Ishaya que dice: Banai hulefu shahu berosh kol chutzot keto michmar. ¿Qué se refiere? El to se refiere a un toro salvaje. Cuando un toro salvaje está atrapado en una trampa, lo agarran, ¿tienen piedad de él? No tienen. Una vez lo agarran para vender, para matarlo, apenas lo agarran, hay cero piedad. Igualmente, cuando agarran mamón de Israel, dinero de un yehudí, cuando un idólatra agarra dinero de un yehudí, ya no empieza a tener piedad de él, después le quita todo el dinero y al final, inclusive, ¿qué le hace? Lo mata. Así que, ya que dar dinero de un Israel a un idólatra que quiere quitárselo puede llegar a que lo maten, pues muy bien hiciste tu Rav Kahana. ¿De qué? De matar a este delatador antes de que empiecen, porque al final si no hubiesen matado ¿a quién? A Shimón, al Shimón este. Sigue siendo la Gemara. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó ahorita? Rav Kahana sale que mató a este Leví. ¿Qué pasó ahorita? Ámale Rav, no es bonito llamar que mató a Leví. Leví es una persona kadosh. Sí, son Leviim. Sí, estamos hablando de Kohabim, Anashim Reshaim. Pero bueno, como ejemplo pusimos Leví. Ámale Rav. Kahana, Adain Abu Parsae de Lokap de Ashvichut Damim. Vehashtaika Yevanae de Kap de Ashvichut Damim. Vehambre Meradin. Kum Sakle Ara de Israel. Vekabil Alach de Lotak Shele Rabbi Yohanan Sheva Shanim. Explico esta parte de la historia. Después de que Rav Kahana mató a esta persona y Rab lo alabó a Rav Kahana, lo felicitó. O sea, le dijo que el pasuk no lo felicitó. Sí, pero le dijo ese pasuk, le dice: ahorita Kahana, quiero que sepas algo. Hasta ahorita los que manejaban el gobierno eran los persas, que no les importaba si uno mataba a otra persona. Pero ahorita el que maneja el gobierno, ¿quién es? Los griegos. Y si tú matas a alguien, van a decir: este es un asesino, y te van a matar a ti. Entonces, mejor tú, Rav Kahana, vete de inmediato ¿a dónde? A Eretz Israel, escápate de aquí. Pero te pongo una condición. Recibe sobre ti mismo que no vas a hacerle, cuando llegues a Eretz Israel, ¿quién es el principal en Eretz Israel en ese momento? Rabbi Yohanan. ¿Sí? Cuando entres a sus clases, una condición te pongo. Recibe sobre ti que no vas a preguntarle preguntas en la mitad de la clase por 7 años. ¿Sí? Como un castigo. O sea, no puedes preguntar mucho para averiguar. ¿Por qué le dio este castigo? ¿Sí? Hay varias explicaciones. Una es porque aunque Rav Kahana hizo bien de matar a esta persona, pero al fin y al cabo tenía que haberle pedido permiso a Rav antes de hacerlo. Y no lo pidió. Entonces, por eso le dijo: mira, ¿sabes qué? Vete para que te salves, pero cuando estés ahí, para hacer capará de esto, para expiar esto que no me preguntaste antes, te digo que ¿qué? No le preguntes a Rabbi Yohanan. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Bueno, de inmediato Rav Kahana lo aceptó, porque si no tenía miedo que lo maten. אז ילשכחה לריש לקיש דעתי וכמסאי מטיבתא דיומא לרבנן. אמר לו ריש לקיש איכה? אמרו לה עמאי? אמר לו היי קושיא והי קושיא והי פירוקה והי פירוקה. אמרו לריש לקיש, אז ריש לקיש אמר לרבי יוחנן: ארי עלה מבבל לעיין מר במטיבתא דלמחר. למחר הודבו בדרה קמה כמד רבי יוחנן. אמר שמעתה ולא אקשה, הנחתה אחורי 7 דרי. עד דהודבו בדרה בתרה,
Adeut bedarabatra. Amar Rabbi Yohanan Rabbi Shimon ben Lakish. Arisha Amar Tanasa Shual. Amar Yehera Abach de Ani Sheva Dare Leheve Chiluf Sheva Shenim de Amar Lirab. Kama Karae. Amarle. Neader Mar Beresha. Amar Shmate Veakshe. Ukme bedarab Kama. Ukme bedarab Kama. אמר שמעתה, והקשר, רבי יוחנן אביאתי בשבע בסתרקה, שלפי לאחדה בסתרקה מיתותה, אמר שמעתה, והקשילה, עד שלפי לכולה בסתרקה מיתותה, עד יתי ולרעה. Explicamos esta parte de la historia. Dice la Gemara, Rav Kahana se va de Babel, ¿y a dónde llega? A Eretz Israel. Y en Eretz Israel, ¿quién da la clase? ¿Quién es el jajam ahí principal? Rabbi Yohanan. Ahorita daba una clase muy profunda, ¿sí? Después de la clase, hacían hazara de la clase. ¿Qué fue lo que dijo el jajam? Entonces, se sentaban todos para repetirla, para practicarla, hazara. Y había uno de los alumnos que se llamaba Resh Lakish, conocido. Y él era muy, muy inteligente. Entonces, él era el que ayudaba mucho a los colegas, a los amigos, ¿para qué? Para repetirla, porque él entendía todo muy bien. Entonces, efectivamente, llega Rav Kahana al Bet Midrash y se encuentra que Resh Lakish estudiando con los demás alumnos. ¿Sí? Para repetir el shiur que dio ¿quién? Rabbi Yohanan. Bueno, acabó Resh Lakish y se fue. Bueno, entra Rav Kahana y le pregunta a los alumnos, un segundo, yo escuché aquí a Resh Lakish. ¿Sí? Le pregunta a Rav Kahana a los alumnos, ¿dónde está Resh Lakish? ¿A dónde se fue? Le dicen los alumnos, ¿y por qué estás preguntando? Le dicen, no estoy preguntando porque tengo esta pregunta y esta pregunta sobre lo que él dijo. Sí, cuando le estaba diciendo a ustedes, y tengo esta respuesta y sobre esta respuesta, y tengo esta respuesta y esta respuesta, sobre lo que él preguntó y no tuvo respuesta. Y por eso quiero hablar con él, para explicar el tema, para hablar con él del tema. Fueron los alumnos corriendo donde Resh Lakish. Le dijeron, mira, quiero que sepas que hay una persona que llegó, un invitado que se llama, ¿cómo? Rav Kahana. Y tiene una pregunta y otra pregunta sobre algo que dijiste, y tiene una respuesta y otra respuesta sobre cosas que no pudiste responder. Fue corriendo Resh Lakish donde Rabbi Yohanan. Le dice, Jajam, prepárate mañana en la clase. ¿Por qué? Vas a dar la clase y vas a tener a quién ahí. A un león que llegó de ¿dónde? Ari, que llegó de ¿dónde? De Babel. Prepárate bien. Bueno, cuando escucha esto Rabbi Yohanan, dijo, listo, perfecto. El día siguiente va a dar la clase. Y como escuchó que efectivamente Rav Kahana es el Ari que vino de Babel, que sabe mucho, lo pusieron por cabod ¿en dónde? La primera fila. La primera fila para escuchar el shiur. Bueno, empieza Rabbi Yohanan a dar el shiur, dice algo y no le pregunta nada a Rav Kahana. Dice otra cosa y no le pregunta nada a Rav Kahana. Rabbi Yohanan dice, este no sabe nada, este no, si no pregunta porque no entiende lo que estoy hablando. ¿Sí? ¿Y él por qué no preguntaba? Porque había quedado con el compromiso. Muy bien. Vino Hazit y lo mandaron no a la primera fila, sino a la séptima fila, hasta la última fila, de atrás. Vino Rabbi Yohanan, le dijo a Resh Lakish, este león que tú me dijiste, que vino de Babel, ya no se volvió león, se volvió un zorro, se volvió un shoal, no sabe nada. ¿Sí? Rav Kahana Hazid, cuando escucha eso, se dice a él mismo, está todo avergonzado. ¿Sí? Dice, sea la voluntad de Dios, que las 7 filas, yo estaba en la primera, y me avergonzaron y me echaron 7 para atrás, que esa sea equivalente a ¿qué? A los 7 años. Y ya cumpla mi compromiso. Así le pidió a Hashem. Y después vino, por la vergüenza que tuvo, que los 7 líneas para atrás. Y después dijo, se paró Rav Kahana, desde atrás, allá en la séptima línea, y le dijo a Rabbi Yohanan, Mejilá, jajam, ¿puedes repetir otra vez la clase? Ahorita él ya piensa que ya cumplió su compromiso. ¿Por qué? Porque 7 filas es equivalente a 7 años, ¿sí? Repite la clase. Ya empezó Rabbi Yohanan a repetir la clase. Dice la primero, boom, y le da a Rav Kahana una pregunta fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Rabbi Yohanan de inmediato otra vez lo devuelve ¿a dónde? A la primera fila. Ya ve que este es muy picudo, es otro nivel. Bueno, sigue Rabbi Yohanan, da otra clase, da otra enseñanza, y viene Rav Kahana y boom, otra pregunta fuerte. ¿Sí? Comenta la Gemara, Rabbi Yohanan estaba sentado sobre 7 cojines. ¿Sí? No tuvo lo que responder, Rabbi Yohanan se quitó el primero. Otra pregunta, no tuvo lo que responder, se quitó el segundo. Así sucesivamente Rav Kahana le daba bombas así de preguntas fuertes, hasta que ¿qué pasó? Rabbi Yohanan quedó sentado ¿en dónde? En el piso. Sigue siendo la Gemara, ¿qué pasó?
Rabbi Yohanan, Gabrasa Baba, un masreje que vine. Amarle delu aili enai verzeye. Dalule bemichalta de kaspa, Hazá de prites y bate. Sabar ajuka mechayich be, halash daate benach nafshe. למחר אמר לו רבי יוחנן רבנן, חזיתו לעולייך יביד? אמרו לו, no, דרכי הכי. Uy, se sintió muy mal, al לגבי מערתה, חזה דהבה, חדרה להכנה. אמר להכנה, הכנה, פתח פומייך, וייכנס הרב אצל תלמיד, ולא פתח. ייכנס חבר אצל חבר, ולא פתח. ייכנס תלמיד אצל רב, פתח לה. באי רחמה והוקמה. אמר ליה בידנה דרכי ומר הכי, לא חלשה דעתי. השתלי תמר בהדן. אמר לאימצי למי ורחמה דתו לו שכיבנה. אזילנה, ואילו לא אזילנה. הואיל וחליף שעתה חליף. תיירי הוקמה, שיילי כל ספקה דאבלה, ופשטינו ניעלה. היינו דאמר רבי יוחנן, דילehón אמרי, דילehón היא. Escuchen lo que pasó ahorita. Rabbi Yohanan era una persona ya muy anciana. Y sus cejas estaban muy largas y le tapaban, ¿qué? Los ojos. Y le pidió a sus alumnos que por favor le levanten las cejas. ¿Para qué? Para que pueda ver a quién. Como no podía ver porque tenía las cejas le tapaban el ojo, no podía ver a quién. A este también Jajam, a Rav Kahana. Le dice, por favor levántamela para verlo. Se lo levantaron con un alfiler, no alfiler, con un palito de plata. Dice la Gemara. Y de repente, cuando se lo levantan, ya Rabbi Yohanan puede ver. ¿Y ve a quién? A Rav Kahana. Y Rabbi Yohanan vio que los labios de Rav Kahana estaban como abiertos, así, como si fuese que se está burlando de Rav Kahana, de Rabbi Yohanan, porque le preguntó y no sabía responder, ¿sí? Y en verdad, les adelanto, no los tenía abiertos, no se estaba riendo, sino él por un accidente que tuvo, Rav Kahana tenía los labios partidos. Como lo tenía partido, parecía que estaba sonriendo. Entonces, Rabbi Yohanan, pero en Rabbi Yohanan no sabía eso. Entonces, Rabbi Yohanan, ¿qué pasó? Como fue la primera vez que lo vio, pensé que estaba sonriendo, se ofendió mucho, ¿sí? Que pensó que se estaba burlando de él. Mira, te hice pregunta, no supiste y aparte me estoy, ¿qué? Riendo. Entonces, Rabbi Yohanan se ofendió mucho y a raíz de eso se murió, ¿quién? Rav Kahana. Está escrito, cuando alguien se ofende, cuando un jajam se ofende por alguien, ese alguien le puede venir algo malo. Barminan. Entonces se murió Rav Kahana. El día siguiente, Rabbi Yohanan está todo bravo y le dice a sus alumnos, ¿vieron lo que me hizo ese Babilón, ese de Babel? Estaba burlando de mí. Le dicen los alumnos, no, jajam, ¿cómo crees? Él es así siempre, tiene los labios partidos y parece que está sonriendo, pero tiene el labio partido. ¿Cómo se sintió? Imagínense ustedes, Rabbi Yohanan. Fue a la Mehará, a la cueva donde estaba enterrado, ¿quién? A donde estuvo donde enterró Rav Kahana. Y cuando llega, hay una serpiente en la puerta de la cueva. Y la cola la tiene de la serpiente, está dentro de la boca de la serpiente. De tal manera que no hay cómo pasar. No, la serpiente no tiene cómo abrirse, está cerrada así. Le dice, Rabbi Yohanan le dice a la serpiente, por favor, serpiente, serpiente, abre tu boca para que la cola salga de ahí y así pueda haber un hueco y yo pueda, ¿qué? Pasar. Y de tal manera el maestro va a poder entrar a visitar ¿a quién? Al alumno. No le hizo caso a la serpiente. Cambió el texto, Rabbi Yohanan le dijo, por favor abre la boca y saca la cola de la boca para que así el colega pueda visitar a su colega. O sea, se puso al mismo nivel. La serpiente no abrió la boca. Cambia la versión y dice, abre la boca, serpiente, serpiente, para que el alumno, o sea, yo pueda visitar a el maestro Rav Kahana. Ahí la serpiente abrió y pudo entrar. Cuando entra Rabbi Yohanan, le pide a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? E hizo que resucite, que abra los ojos. Todavía estaba acostado, pero abierto los ojos. Le dice Rabbi Yohanan a Rav Kahana, Mejilá, perdón, si hubiese sabido de que esta es tu manera, que tienes los labios partidos, no hubiese hecho nada. ¿Sí? No me hubiese ofendido. Yo me ofendí porque pensé que te estabas burlando de mí. Ahorita ven con nosotros y ven con nosotros al Ben Midrash. Le dice Rav Kahana, con una condición yo voy. Que pidas que no me vuelva a morir. Porque yo tengo miedo de ir otra vez contigo y que te ofendas y me pase algo a mí. ¿Sí? Le dice, no te preocupes, ven conmigo. Rabbi Yohanan se encargó de no nada más abrir los ojos, sino también levantarlo. Se adhiata metí mamash. Y
aprovechó Rabbi Yohanan, le preguntó todas las dudas que tenía en la Torá a Rav Kahana y Rav Kahana respondió todo. Y sobre esto dijo Rabbi Yohanan a sus alumnos en Eretz Israel. Al principio pensaba que la Torá de ustedes, o sea, en Eretz Israel, pero yo al principio decía que la Torá es de ustedes, o sea, en Eretz Israel, ¿sí? ¿Por qué pensaba que era de ustedes? ¿Por qué pensaba que era de nosotros? Porque nunca salieron al exilio. Entonces nunca hubo tiruf hadat, nunca hubo presión, porque nunca tuvieron que mudarse de país. Pero ahorita que veo a Rav Kahana, veo que la Torá real, ¿quién la tiene? Los de Babel. Esa es la historia. Seguimos, próxima historia. Haud de Ajavé Amtarsa. By the way, toda esta historia, ¿por qué la trajimos? Por el principio. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con Moser aquí? Porque el principio, que Rav Kahana mató a alguien y por eso estuvo que ir a Israel. ¿Por qué lo mató a alguien? Porque quería delatar, quería ser Moser. Bueno, próxima historia. Haud de Ajavé Amtarsa de Rabbi Abba. Yati Rabbi Abau. ורבי חיינה בר פפי, ורבי יצחק נפחה. ויתי רבי הילה גבאיו, סבור לחיוב במהד אתנן, דן את הדין, וזיכה את החייב, חייב את הזכאי, טימא את הטהור ותיר את הטמא, מה שעשה עשוי, וישלם מביתו. אמר לו רבי הילה, אחי אמר רב, והוא שנשא ונתן ביד. אמר לה, זיל לגבי רבי שמעון בן אליקים ורבי אלעזר בן פדת. דדיין דינא דגרמי, אז זה לגביו חייבי במתניתין. אם מחמת הגזלן, חייב להעמידו שדה אחר, והוקימנה דאחווה Ajabuye. La Gemara trae una historia también sobre qué? Moser, ¿sí? Y la historia es la siguiente. Una persona le mostró a los oficiales del rey una joya de seda, ¿sí? Algo de seda que tenía Rabbi Abba. O sea, Rabbi Abba es el dueño de eso, es como si fuese el Shimón en las historias anteriores. Y le delató a los oficiales del rey, ¿sí? Sobre esta joya, esta prenda de seda que tenía Rabbi Abba. Y a raíz de eso vinieron los oficiales del rey y se la quitaron a Rabbi Abba. Bueno, estaban sentadas Rabbi Abba y Rabbi Jainá y Rabbi Yitzhak Nafja para juzgar el tema, para ver qué hacer en este caso. Y adicionalmente estaba sentado un cuarto jajam llamado Rabbi Laa. ¿Sí? Al principio esos jajamim, esos tres primeros mencionados, Rabbi Abba, Rabbi Jainá, Rabbi Papi, Rabbi Yitzhak Nafja, pensaban decir que está obligado Leví, de la Torah, ¿qué? A pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Por la Mishnah, Masejet Bejorot 28b. Está escrito ahí que si una persona juzga un juicio en temas monetarios y se equivocó y al final hizo ganar al que debería perder e hizo perder al que debería ganar, ¿sí? O purificó lo impuro o impurificó lo puro, ¿sí? Y por ende causó un daño a la persona real, al dueño real. Si ya lo hizo, ya el juzgado, el juicio cumplió y entre los litigantes ya no puedes cobrarle ahorita. Una vez ya hiciste el dictamen y por decir el litigante número 1 ganó, no puedes decir ahorita al otro, ¿sabes qué? No, me retracto, paga el otro. No, ya ganó, ya se lo queda y los jueces tienen que encargarse de pagar por el daño causado. Dice la Gemara, vemos de esta Mishnah, que una persona que le causó un daño a otra con la palabra, con la boca, tiene que pagar, a pesar que no causó un daño directamente, sino más garmi, más indirecto. A través de que dije, eso causó que no le pague o que sí le pague y causó un daño. ¿Sí? Dice aquí también en nuestro caso. El Moser, el delator Leví, causó un daño a través de qué? A través de que delató. Sí, fue indirecto, pero aunque fue indirecto, tiene que ¿qué? Tiene que pagar. ¿Sí? Entonces ellos quieren decir que en este caso tiene que pagar. Sin embargo, vino Rabbi Laa, el cuarto jajam que estaba ahí sentado, y dijo, no señor, Rab dijo sobre esta Mishnah que todo lo que decimos que el Dayan tiene que pagar, los jueces tienen que pagar cuando hicieron ganar al que de verdad tiene que perder, es cuando no nada más dictaminaron, sino cuando dictaminaron y le quitaron ellos el dinero de uno al otro. O sea, que hicieron algo activo con la mano. No nada más cuando dijeron el litigante 1 ganó y en verdad era el segundo. No. Tiene que ser que dijeron que el litigante 1 ganó y adicionalmente le quitaron el dinero, el betín al segundo para dárselo al primero. Ahí es cuando tienen que responder. Pero si no, entonces no hay prueba de ahí, la Mishnah, porque toda tu prueba de la Mishnah es que ahí están hayab, los jueces están obligados a pagar, inclusive que es nada más que una palabra, que es garmí, es nada más indirecto. Dice, no hay prueba, porque ahí está hablando en un caso que ellos con la mano se lo quitaron de uno al otro, por eso es que tienen que pagar, entonces no hay prueba. Dice la Gemara, le dijeron los jajamim a Rabbi Abba, no podemos solucionar esto, tienes razón. Fueron a preguntarle a Rabbi Shimon ben Eliakim y a Rabbi Elazar ben Pedat, que ellos siempre hacían juicios de garmi,
¿sí? Y siempre le dijeron, ve con él, ve con ellos, que ellos se van a encargar de qué, de que aunque tú delataste algo y causaste un daño de manera un poco indirecta, no es que dañaste directamente, sino dijiste, hablaste, y eso causó que los oficiales del rey vayan a cobrarse, ellos se van a encargar de que le cobren a él, ¿sí? Fueron donde él y efectivamente lo obligaron a pagar. ¿Pero de dónde? De nuestra Mishnah. ¿Qué dice nuestra Mishnah? Al final, ¿y qué dijimos que se refiere a la Mishnah? Cuando Leví no robó de Shimón, sino Leví solo le dijo a los mesiquín, a los oficiales del rey, ¿qué le dijo? Mira, vayan ahí, les delató, ahí hay dinero, ahí tienes de Shimón. ¿Qué dijo nuestra Mishnah? Que en este caso, Leví tiene que pagar. Vemos que el delator tiene que pagar, entonces aquí también tiene que pagar. Próxima historia. Hau Gabra de Abi Mafkidle Kesa de Kaspa. Seliku Ganave y la ve. Shakla. Yabeleu, Atale Kame de Rabba, Patre. Amarle Abaye, Hay Matzil Atzmo Mamon Javerohu. El Amar Rabashe, Hazinan y Inish Amidhu, Adata de Ideatu. Veilo Adata de Kaspatu. Dice la Gemara otra historia. ¿Respecto a qué? También respecto a un mosera, un delator. La historia es la siguiente. Una persona tenía depositado en sus manos un vaso de ¿qué? Un vaso de plata. Pero otra vez, no pertenecía a él, sino estaba depositado en sus manos. ¿Sí? Digamos que es Leví. Leví tenía un vaso de plata que pertenecía a Shimón. Shimón se lo depositó para que se lo cuide. Vinieron unas personas, ladrones, y lo amenazaron a él, ¿a quién? A Leví, que lo van a matar. ¿Sí? Y vino Leví y dijo, no me maten, les voy a dar algo. ¿Qué le dio? El vaso de plata, que ¿quién pertenece? A Shimón. ¿Qué pasa en este? Y así no lo mataron. En este caso, ¿qué hay que hacer? Fueron enfrente de Rabá. Dijo Rabá, Leví no tiene que pagar nada. Le preguntó a Valle, ¿cómo no? Aquí él se salvó, Leví. Tiene el derecho de salvarse porque es sacarán de Fashot, pero tiene que pagar. Hay una ley que dice, una persona que se salva a él mismo, pero con el dinero de su compañero, puede hacerlo, no obstante puede hacerlo, pero tiene que pagar. Es como que está exento. Leví debería pagar por el vaso de plata que se lo dio a ellos, debería pagarle a Shimón. Entonces, ¿por qué tú dices que está exento? Dice Rabashet, te voy a explicar. Nosotros verificamos, ¿sí?, si Leví, el que estaba el depósito en sus manos, es una persona adinerada o no. Si es adinerada, probablemente los ladrones, ¿por qué vinieron con él? Para meterse con él. ¿Sí? Para meterse con él. Y en este caso, efectivamente, sí debería aplicar que se está salvando su cuerpo, porque vinieron para meterse con él, con el dinero de su compañero, pues tiene que pagar. Pero si Leví no es una persona adinerada, pues seguramente ¿por qué vinieron? No para meterse con Leví, porque Leví no tiene dinero, sino ¿por qué? Porque sabían que tenía el vaso depositado de ¿quién? De Shimón. Entonces no es que se está salvando su cuerpo, porque de por sí no estaban viniendo para meterse con él, sino estaban viniendo estos ladrones ¿para qué? Por el vaso de plata. Entonces en este caso va a estar ¿qué? Va a estar exento. ¿Por qué? Porque todo lo que está hayab es cuando una persona se salva a uno mismo con el dinero del compañero. Pero aquí ellos no vinieron por uno mismo, porque es pobre la persona. Si uno mismo es pobre, no vinieron por uno mismo, sino porque vinieron por el vaso. ¿Y por qué vinieron por el vaso? Porque sabían que tenía el vaso. Entonces no es que yo me salvé a mí mismo por el vaso. ¿Por qué? Porque nunca vinieron por mí, porque no tengo dinero. Seguimos. Próxima historia. Au gabra de aben mifkad gabe arneka de pidon shevuim. Selicula ganave y la ve. Shagla yaven y alayu. Atale kame de Rabá. Patre. Amarle abaye. Veamos si la tomo morja verohu. Amarle. En leja pidon shevuim gadol mise. Caso interesante, una historia interesante. Dice la Gemara. Shimón tenía dinero y depositó una cartera llena de dinero en manos de ¿quién? De Leví. ¿Sí? ¿Un segundo? Mejor dicho, no era dinero de Shimón. Había dinero de la cupa de la alcancía para Pidyon Shevuim. Un dinero que fue donado ¿para qué? Para rescatar a personas secuestradas. Y ese dinero estaba depositado en manos de ¿quién? De Leví. Tenía una cartera llena de dinero, que ese dinero estaba designado ¿para qué? Pidyon Shevuim. Bueno, vinieron los ladrones. ¿Sí? Y le vamos a matar. ¿Sí? Dijo él, tómate el dinero aquí. Toma la cartera llena de dinero. Y se la dio ¿para qué? Para que se calmen y efectivamente así no lo mataron. Fueron a preguntarle a Rabá, ¿qué hacemos en este caso? ¿Obligamos a Leví a pagar por el monto de dinero que había de Pidyon Shevuim o no? Dice Rabá, exento de pagar. Pregunta vaya Rabá, ¿pero cómo crees? La regla es que si una persona se salva a uno mismo por el dinero de otros, como Pidyon Shevuim que no pertenece a él, ¿sí?, de otros, puede hacerlo, pero tiene que asumir, tiene que pagar. Dice la hermana, no, ya que aquí el dinero era de Pidyon Shevuim, ¿qué mejor Pidyon Shevuim que esto mismo? Lo estaban a punto de matar y por dar este dinero se rescató al mismo. Entonces, esto es Pidyon Shevuim, el dinero es para este caso. Entonces, por eso en este caso no tiene que pagar nada.
Próxima historia, dice la Gemara. Hau gabra de Akdim veasik hamara le mavara kamed esliku insheme mavara. Baile atbue atawo gabra malach lecha la hamara de au gabra veshadi le nahara vetaba. Atale kamed rabba patre. Amale abaye veamatzil atzmo amor javeromu. Amale hay meikara rodefava. Rabba letame de amar rabba rodef shaya rodef achar javero lehorgo. ושיבר את הכלים, בין של נרדף בין של כל אדם פטור, שהרי מתחייב בנפשו. ונרדף ששיבר את הכלים של רודף פטור, שלא יהיה ממונו חביב עליו מגופו. אבל של כל אדם חייב ואסור להציל עצמו ממון חברו. ורודף שהיה רודף אחר רודף, להציל ושיבר כלים, בין של נרדף בין של כל אדם פטור ולא מן הדין, אלא שאמי אתה אומר כן, אין לך אדם שמציל את חברו מן הרודף. Última historia, antes de la próxima Mishnah. La historia es la siguiente. Estaban unas personas en un lado del río y tenían que pasar hacia el otro lado. Y para eso, ¿qué se hacía? Un puente, pero no había puente. Entonces, ¿cómo se pasaba? Con un barquito. Está bien. Se montó la primera persona, pero antes de montarse la primera persona tenía un burro. Entonces, primero lo que montó al barquito, ¿qué fue? Su burro. ¿Sí? Y después empezaron a subir las personas. Entonces, ¿qué había en el barquito? El burro que subió primero y después, ¿qué? Las personas, la gente. Después, cuando subieron todos, el barquito empezó a casi hundirse de tanto peso. Vino una persona de esas, no el dueño del burro, otra, y tumbó al burro, ¿sí? Empujó al burro de esa persona y lo tiró al río. ¿Y qué le pasó al burro? Se murió, se ahogó. Fueron a preguntarle a Rabá, esa persona que tumbó el burro, fue a preguntarle a Rabá si tiene que pagar por el burro o no. Le dice, Rabá, estás exento, no tienes que pagar nada. Le dice a Rabá, ¿por qué? No obstante, él puede salvarse. ¿Por qué? Porque si hubiese dejado el burro, se hubiese hundido todo el mundo. Es peligro de vida. Entonces, no obstante, él puede tirar al burro, pero Matzil Atzmo, una persona que quiere salvarse a uno mismo con el dinero de su compañero, no obstante puede, pero tiene que pagar. Entonces, ¿por qué no lo obligas a pagar? ¿Por qué no le obligas a esta persona que empujó el burro a pagar por el valor del burro? Me respondió Rapá, no te voy a explicar. El dueño del burro desde un principio es considerado un rodef. ¿Qué es rodef? Una persona que quiere asesinar a otra persona. ¿Sí? Y un rodef, ¿sí? En el caso que es considerado un rodef, que es rodef una persona que está persiguiendo a otro para matar. Aquí el dueño del burro es considerado un rodef. ¿Por qué? Porque el burro de él iba a causar una muerte. Y por lo tanto, el nirdaf, o sea, ¿quién es el nirdaf? El que se va a morir, todos los que están ahí, el resto, ¿sí? Que se salvó uno mismo, que se salva a uno mismo con el dinero del rodef, está exento. ¿Y por qué? Rabba, el mismo Rabba dice eso en otro lado. Dice Rabba Maseje Sanedrín, página 74a. Un rodef que estaba corriendo detrás de otra persona para matarlo. Y mientras que estaba corriendo detrás de esa persona, ¿sí? Rompió utensilios. Ya sea del nirdaf, o sea, quien quiere asesinar, o ya sea de otras personas, está exento. ¿Por qué está exento? Porque ya que el rodef tiene hayamita, puedes matarlo. Entonces, Kamle de Ramine, no puedes obligarlo a pagar un tema monetario, porque el rodef, pues, sí, porque hay que de Ramine. ¿Por qué? Porque puedes matarlo. Eso es respecto al rodef. ¿Qué pasa respecto al nirdaf? El nirdaf, ¿quién es? A quien quiere asesinar, está corriendo, escapándose, y rompe utensilios. Si rompe utensilios del rodef, del que quiere asesinar, está exento. ¿Por qué? Porque si puedes matar al rodef, a su cuerpo, con shiken, que sus utensilios también. ¿Sí? No puede ser que va a ser más estricto. Sin embargo, si el nirdaf rompió utensilios no del rodef, sino de otra persona, tiene que pagar. ¿Por qué? Por la regla. Que una persona, no obstante, se puede salvar a uno mismo a través de que rompe los utensilios de todo, pero tiene que pagar. Azul, uno no puede venir y salvarse uno mismo rompiendo las cosas y quedar exento de pagar. Sigue diciendo Rabá. Sí. Sigue diciendo Rabá, ¿qué pasa? Un rodef, ¿sí? Una persona que quería matar a otra persona, y esa otra persona quería matar a otra persona. ¿Entendieron o no? Rodef, Shaya Rodef, Ajá Rodef. ¿Sí? Le explico. Hay un nirdaf, llamémoslo que se llama Shimón, Reubén. ¿Sí? Shimón quiere venir y ¿qué? Está detrás de él para asesinarlo. Y viene Leví y está atrás de Shimón para asesinar a Shimón para que no mate a Reubén. ¿Sí? O sea que hay dos rodef aquí.
El primero que es el que quiere asesinar a Reuben y el segundo que es el que quiere asesinar a Shimon para que no mate a Reuben. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Un Rodef que está detrás de un Rodef para salvar al primero. ¿Sí? Y este Leví, mientras que está corriendo detrás de Shimon, y Shimon está corriendo detrás de Reuben, entonces Leví cuando está corriendo rompe utensilios. Dice Rabá, ya sea que los utensilios sean del Nirdaf, o sea, del Nirdaf aquí me refiero de Shimon, ¿sí? O ya sea que sea de cualquier otra persona, está exento de pagar. Pero no es según la ley que está exento. Porque en verdad, cuando una persona quiere salvarse a uno mismo, no está exento si rompe utensilio del compañero. Colchiquén en este caso, que Leví no quiere salvarse ni a él mismo, sino a quién, a Reubén. Colchiquén que si rompe utensilios debería de ¿qué? Debería de pagar. O sea, según la ley debería de pagar, pero está exento. ¿Por qué? Porque si decimos que está obligado, pues nadie en la vida va a querer salvar a otra persona, porque ¿para qué voy a meterme yo, romper y voy a estar hayam? Así nos dice Rabá. Seguimos. Dice la Mishnah, Shetafan Ahar Omerlo Haresh el Jalefaneja. La Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que roba un campo, una tierra de su compañero? Por decir, Leví le roba una tierra ¿a quién? A Shimon. Shimon tiene una tierra, viene Leví y se la roba. Pues vino un río y la inundó y la dañó. Dice la Mishnah, el ladrón puede cumplir la mitzvah, puede arrepentirse y devolverle el campo a través de que le diga, mira, aquí tienes tu campo de regreso. A pesar que ahorita ya vino el río y la dañó, aún así puede decirle, Aresh el Jalefaneja. ¿Por qué? Explico por qué. Porque todo lo que uno puede robar metaltelín. ¿Sí? Entonces, si yo robé metaltelín, bienes muebles, y se dañaron o algo así, como lo robé, pues un ganabe está responsable de ones, tiene que pagar. Pero carca en anixelet, tierra, bien, inmuebles, no existe robar, no existe agarrarlo, robar, y por lo tanto, inclusive que vino el Gazdán y la agarró, ¿a quién sigue perteneciendo la tierra 100%? Al dueño original. Por lo tanto, si vino el río y la dañó, pues sigue siendo ¿de quién? Del dueño original. Se puede decir el Gazdán, tómalo de vuelta, es tuyo. ¿Sí? No es necesario que le pague una nueva tierra, sino le puede decir, aquí tienes tu tierra, aunque ahorita ya está ¿qué? Dañada, inundada. Pues ya no está inundada, pero ya el río vino, la pasó y la dañó completamente. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: ahora para Nagosel Sadeh Mejaveró, Veshetafan Ahar, Hayab Lehamid Lo Sadeh Ajer. Dibre Rabbi Eliezer, Bajamí Omrim, Omerlo Haresh el Jalefaneja. Bemaika Miflegi. Bueno, la Gemara trae una baraitá. Escuchen bien esta baraitá. La baraitá trae una discusión al respecto. Una persona, ¿sí? Por decir, Leví le roba a Shimon una tierra, ¿sí? Y después vino ¿qué? Un río y la inundó y la dañó completamente y se dañó, ¿sí? Dice Rabbi Eliezer, tiene Leví que pagarle una tierra nueva. ¿A quién? A Shimon. ¿Por qué? Porque yo opino, Rabbi Eliezer opina, que un carca sin ixelet, que un carca al igual que metaltelín, cuando la roba, está en manos ¿de quién? Del ladrón. Y por lo tanto, si después vino el río y la dañó, pues él tiene que pagar ¿qué? Una nueva tierra. Si el hermano Cojamín discute y dice, no señor, le puede decir Haresh el Jalefaneja. ¿Por qué? Porque carca en Anixel no existe robar una tierra, y por lo tanto sigue estando todo el tiempo en jurisdicción ¿de quién? Sigue siendo el dueño del dueño original, y si se dañó, pues se dañó en manos de él. Entonces puede decir el Gazdán, tómala de vuelta, aquí la tienes. Porque nunca perteneció a mí. O sea que nuestra Mishnah, como la opinión de quién? De Jajamín. Y la demás a continuación nos dice en qué discuten estos dos. ¿En qué discuten Rabbi Eliezer y Jajamín? ¿Sí? Escuchen bien. Bemaika miflegi, Rabbi Eliezer darash ribuye umiote, vejijesh ba'amito ribuy, vepicadón miet, o min kol asher shaval ala sheker hazar veriba, riba umiet riba akol, umay rabbi kol mile, umay miet shtarot. ורבנן דרשי כללי ופרטי, וחיחש כלל, ופיקדון פרט, או מכל חזר וכלל, כלל ופרט וכלל, אלא כן הפרט. מהפרט דבר מיטלטל בגופו ממון, אף כל דבר מיטלטל בגופו ממון. יצאו קרקעות שאין מיטלטלים, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, ויצאו שטרות, שאף על פי שמטלטלים אין גופם ממון. ¿En qué discuten los dos? ¿En qué cada uno se basa? Dice la Gemara, discuten en cómo se estudia la Torá. Cuando la Torá te generaliza, después te especifica y después te vuelve a generalizar. Hay dos maneras como estudiarlo. Ribuy, miut, ribuy, o klal, uprat, uklal.
Claro, para tu clase de Rabbi Ishmael. Y la diferencia es muy grande. Y voy a explicar. Rabbi Eliezer opina que la Torah, cuando hay general, específico general, ¿cómo se estudia? Ribuy, miut, ribuy. Y por lo tanto, respecto a una persona que robó, sí que es lo que estamos hablando aquí, está escrito en la Torah, vejijesh ba'amito, general, ahí no especifica nada. Después, entonces, ¿qué es eso? Ribuy, si lo estudio con ribuy, miut, ribuy, es ribuy. Después dice bepicadón, ¿sí? Y la Torah ahí te especifica, cuando te dice picadón, te menciona dinero, utensilios o animales. O sea que ya son cosas específicas. Eso ya es ribuy, miut, eso ya es miut. Y después te dice la Torah, mikol asher yishavah alav ala sheker. Otra vez, ¿qué? General, que también es ribuy. ¿Qué tenemos aquí? Ribut, miut, ribuy. Y la regla es que cuando tú estudias algo con ribuy, miut, ribuy, es que queda agregado, que queda incluido en la parashá todo. Todo lo posible, cualquier tipo de cosa robada queda incluida, menos una cosa. Y ese es el miut. ¿Qué es lo que te viene a decir el miut? Te viene a excluir una cosa. ¿Qué cosa? Shtarot. Cuando tienes un documento de préstamo, que eso mismo no vale nada, nada más te obliga a pagar. Entonces, lo que queda excluido según Rabbi Eliezer, ¿qué es? Cuando una persona roba, shtarot. Ahí no existe robar, pero el resto de las cosas, sí existe ¿qué? Robar. Aunque el miut es que el miut que dice la Torah es, como dijimos, dinero, utensilios y animales, y no está escrito tierra, no pasa nada, porque cuando dice ribuy, miut, ribuy, queda agregado todo, no está escrito solo el miut, está escrito ribuy, miutis, pues ribuy queda agregado todo y solo queda excluido una cosa. ¿Qué queda excluido? Shtarot. Por eso queda incluido ¿qué? Karkaot. Por eso él dice que karka nixelet. Sin embargo, Rabbanán dice, no señor, cuando hay general específico y general, no es ribuy, miut, ribuy, sino que es klal, prat, uklal. Y por lo tanto, ¿y cuál es el klal, prat, uklal? Las mismas palabras de antes. Jijesh ba'amito, klal. Bepicadón, que está escrito ahí con dinero, con utensilios, con animales, es que prat. Y nuevamente, mikol asher yishavah alav sheker, es que klal. Y cuando es con klal, prat, uklal, la regla es que incluimos no nada más lo que está mencionado en el prat, en lo específico, sino incluimos cosas adicionales mientras que sean similares a lo especificado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está especificado otra vez? Dinero, animal y utensilios. ¿Cuál es el común denominador? Que es algo mitaltel, muy bien, mitaltel en bienes muebles, ¿sí? Y eso mismo tiene dinero, eso mismo vale, ¿sí? Queda excluido, entonces todo lo que sea similar a esto, queda incluido. Y queda excluido lo que no cumple esto. Por ejemplo, carca, que no es metaltelín. O sea, a pesar que eso mismo vale, pero no es metaltelín. Igualmente esclavos kenanitas, que se comparan con cargaot. Y también queda excluido que shtarot, que a pesar que es metaltelín, se mueve, pero no es gufo mamón. Eso no vale, eso nada más obliga a que pagues. ¿Sí? Se dice la Gemara, vemos que de aquí aquí, esa es la opinión de Jajamín, aquí se basa Jajamín para decir de que carca en a nixelet. Pregunta la Gemara un segundo, vea de Tania, me acabas de explicar esto una belleza, muy bonito, pero sale que discuten en qué, en carca. Si tú me dices que discuten en, si es ribuy, miut, ribuy, según Rabbi Eliezer y según Jajamín, klal, prat, uklal, pues entiendo por qué discuten en carca. Porque en ribuy quedaría incluido y por eso Rabbi Eliezer opina que carca nixelet y Jajamim opinan que carca queda excluido y por lo tanto opinan que en nixelet, que no se puede robar. Pero no me cuadra esta explicación, esta discusión. ¿Por qué? Porque ellos discuten no nada más en carca, discuten también en una vaca. Vamos a ver, está escrito en la varita Vea de Tania, a gozreta para Ushtafan ar hayab le amildo para Dibre Rabbi Eliezer, Jajamim ombrim, omen lo aresh el jalefaneja, también maipligi. Está escrito en la varita Meforash. ¿Qué pasa a una persona que roba una vaca y vino un río y mató a qué? A la vaca. Dice Rabbi Eliezer, tiene que el ladrón pagarle al dueño una vaca. Sin embargo, Jamín dicen que ¿qué? No, señor. Le puede decir el ladrón al dueño de la vaca, aquí está tu vaca, muerta, aquí la tienes. Dice la Gemara, vemos que discuten también en qué? En pará, en una vaca. Eso es lo que tú me explicaste antes, nada más me cuadra me cuadra la explicación, nada más se discuten en qué, en carca. Pero ¿para qué me vas a decir en este caso? ¿Cuál sería la explicación? ¿Sí? Explico inclusive un poquito más. Entiendo la opinión de Rabbi Eliezer, que dice que tiene que pagarle una vaca nueva.
Pero como Jajamim me dicen de que en este caso no tiene que pagar una vaca nueva. También si tú me dices klal upratu klal, debería estar incluido que la vaca, porque la vaca es metaltel y también gufo mamón. Se debería estar incluido. Entonces, ¿por qué no tiene que pagar una vaca nueva aquí? Porque Jajamim dice que también en el caso de la vaca no tiene que pagarle nada. Dice la Gemara, te voy a explicar, aquí el caso es diferente. No es así que la vaca vino y nada más ahí con la vaca, no. Amarra papá, hata me mayaskinan que con Shegazal sademe javero, ve aita para rebutzabo, ushetafan ar de Rabbi Eliezer letame, verabanan letamayo. ¿Sabes cuál es el caso aquí? El caso aquí no es que vino un río y mató a la vaca después de que la robó. No es que robó la vaca y vino un río y mató a la vaca así, no. El caso aquí es que había una vaca que estaba sentada sobre una tierra. ¿Y a quién pertenecía esa tierra? A Shimón, ¿sí? Y vino, ¿sí? Vino Leví, el ladrón, por decir, vino el ladrón, y no agarró la vaca, no robó la vaca, sino ¿qué fue lo que agarró? Robó la tierra, pero nunca, robó la tierra, pero nunca tocó aún todavía la vaca. Y después vino un río y se llevó a la vaca y se llevó al campo. Entonces, en este caso, Rabbi Eliezer, ¿qué opina él? Que carca en este caso, cuando él robó la carca, nixelet o no nixelet según Rabbi Eliezer, ribuy, miut, ribuy, por lo tanto carca está incluido, por lo tanto nixelet. Y por lo tanto, si nixelet significa que el ladrón adquirió el terreno. Y si adquirió el terreno, agav carca, también adquiere ¿qué? Lo que está ahí también, que ¿qué es? La vaca. Por lo tanto, si adquiere ahorita la vaca, pues si ahorita es el final se murió la vaca, pues tiene que pagar ¿qué? La vaca. Sin embargo, Jajamim dicen, no, cuando robó el campo, ¿sí? No, eso no sirve para nada, no adquiere, porque Rabba opina klal uprat, Jajamim, perdón, opinan, Rabbanan opinan que carca es klal upratu klal, entonces no queda incluido el carca. Entonces cuando agarró y robó el carca, que la vaca está dentro, no adquirió la tierra. Y por ende, si no adquirió la tierra, pues tampoco adquiere la vaca. Entonces nunca robó la vaca. Entonces cuando viene el río y se lleva todo, pues se está llevando todo ¿de quién? Del dueño, nunca perteneció al Gazán y por lo tanto va a estar exento. Pero definitivamente si él agarró la vaca, si el ladrón agarró la vaca, en ese caso no hay duda que también sea un jajamín, ya que él agarró la vaca y es mitaltel y gufo mamón, pues adquiere la vaca y si después hubo unones o se dañó, vino un río y se la llevó, pues obligatoriamente no hay duda de que en este caso efectivamente el Gazán va a tener que pagar. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.